Les presento a Walter Loyola. Él es jugador, es argentino y aparte es scouting de la selección de Estados Unidos. ¿Sí? Scouting vendría a ser busca talentos, ¿sí? Para la selección de Estados Unidos. Así que bueno, te paso el mando a vos, Walter. Presentate. Mucho gusto. Gracias, Dani. Muchachos, No. ¿cómo están? Un abrazo para todos a la distancia desde Los Ángeles. Tengo toda mi familia aquí, radico en Los Ángeles ya hace mucho tiempo. Viví en diferentes ciudades, fui jugador en Argentina. Soy mendocino de una ciudad que se llama San Rafael, no sé si la conocen, está en el centro de Mendoza. Jugué ahí muy lindo, ahí está el Valle de las Leñas y diferentes ciudades muy turísticas. Después me fui a Buenos Aires, jugué en Almirante Brown, El Porvenir, Vélez Sarsfield, Primera División. Me fui a Brasil, jugué varios años en Brasil con diferentes jugadores. En ese año, los años que yo jugué en Brasil, la liga estaba Jorginho, Taffarelli, Massinho, Romario, Zico, Sócrates. Podríamos hacer una lista de monstruos de jugadores. Todos crack. Pero todos cracks y muchos de ellos grandes amigos hasta el día de hoy que seguimos estando en contacto y lo más lindo del fútbol es la familia. Ustedes son la familia, los más chiquitos que vienen apareciendo, pero lo que yo siempre digo es que el fútbol es una familia que estamos en diferentes lugares. Yo estoy en este momento de Estados Unidos y puedo estar hablando con ustedes a través de nuestro querido entrenador Dani y el profe que han hecho este contacto. Y lo más lindo que defienden a un club, que defienden una camiseta, que es San Lorenzo, pero no solamente van a defender esa, algún día van a defender la camiseta argentina, van a defender algún otro equipo, van a ser profesionales, y los que no sean, lo que yo siempre le digo a los jugadores es que el fútbol no es todo en la vida. Hay que tener metas. Para llegar a esas metas tienen que decir, quiero triunfar, quiero obedecer, quiero tener disciplina para ser mejor. Mucho del trabajo que ustedes hagan durante la semana se va a reflejar el día del partido. El día del partido es cuando ustedes demuestran. Ahora por la pandemia, cuarentena que el mundo entero está, no pueden hacerlo. Pero va a llegar un momento que van a volver y vamos a volver, porque el balón nunca se muere. El balón está siempre vivo, pero el balón no puede jugar solo. Yo a veces les digo a los chiquitos, cuando tengo un grupo de pequeños, les pongo un balón y les digo, el balón se puede mover, lo pongo en el piso y el balón no se mueve. El balón puede hablar, no habla. El balón piensa, no piensa. Todo eso lo hace el jugador. Ustedes, muchachos. Ustedes son los que van a obedecer cuando tienen que hacer una gambeta, cuando tienen que hacer un gol, cuando el arquero tiene que defender, cuando el defensa tiene que defender, porque no todos son defensa, no todos son arqueros, no todos son goleadores, pero ustedes tienen que aprender, ya están en el momento de la vida de decir lo que van a hacer, tanto en el fútbol como en la vida. El sacrificio que ustedes hagan hoy se va a reflejar en el día de mañana. Les voy a hablar un poquito de lo que es el fútbol aquí en Estados Unidos. Hace muchos años que yo trabajo. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, era muy poco el fútbol que se jugaba acá. Algunas ligas de muchachos hispanos que jugaban, pero no había casi fútbol. Me vine, estaba trabajando en River, en Argentina. Había empezado a trabajar en la escuela de fútbol con Amadeo Carrizo, Pinino Más, y me vine acá a Estados Unidos. Alguien me dijo, venite, Walter, que el fútbol está lindo. Llego a Estados Unidos y eran contados los lugares que se jugaba fútbol, que se practicaba fútbol. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, yo trabajo con la Federación de Estados Unidos, tenemos más de 10 millones de niños y niñas que juegan fútbol, que están todo el día, que aprendieron a jugar. La enseñanza aquí fue primordial. Acá no existían los River, los Boca, los San Lorenzo, los Vélez. No había equipos profesionales. Y en los últimos 20, 25 años, mucho trabajo de entrenadores que comenzaron a trabajar en un parque, en una escuela, y los niños y las niñas empezaron a crecer. Tengo jugadoras que en este momento están en selecciones nacionales, algunas que han sido campeonas del mundo jugando para la selección de Estados Unidos. Les voy a contar una muchacha, se llama Chris Press, está entre las 5 o 6 jugadoras más famosas del mundo.
Cuando me tocó entrenar a Cris, el primer día cuando la veo, tenía 13 años y estaba entrenando con muchachas de 18, 19 años. Pero en la primera práctica, cuando las veo, le digo, esta muchacha tiene talento. Y era chiquita, por la edad era chiquita, como la edad de algunos de ustedes. Y las más grandes le pegaban. Ustedes saben lo que es el fútbol, le metían fuerte, metían el cuerpo, todo, y ella no se achicaba. Y en un momento me mira y me dice, profe, ¿cómo me ves? Muy bien. Y le metieron 2 o 3 golpes y andaba tirada por el piso y venía y me decía, profe, ¿cómo me ve? Bien, sigue. Y cuando termina la práctica, el entrenador que estaba a cargo de ese equipo me dice, Walter, ¿cómo viste el equipo? Le digo, muy bien. Le digo, pero esa muchachita, le digo, dentro de 6, 7 años va a ser una de las mejores jugadoras del país. Me dice, ¿tú lo crees, Walter? Sí. ¿Por qué? Me dice. Porque le veo talento, le veo ganas y no tiene miedo a lo que va a pasar. Hay veces que ustedes como jugadores van a tener miedo, van a tener temores, pero ahí es donde tiene que florecer las ganas, el sacrificio, el decir, ahora puedo. Porque un partido de fútbol no es nada más que una práctica o un partido, lo van de por vida. Yo hace muchos años que dejé de jugar fútbol, pero siempre le digo a mis jugadores, me considero jugador, mi mente es de jugador, todo el tiempo. Entonces lo que ustedes crean para ustedes, lo tienen que poner en práctica en el día del partido, en el día de la práctica, porque nunca saben quién los está mirando. ¿Qué persona, qué buscador de talento dice Pedrito, Valentino, Federico, Facundo, Nahuel? A todos los nombro. Hay alguien que te puede estar mirando. Y el talento de ustedes ustedes tienen que decir, creer en ustedes. Nadie más va a creer en ustedes que su propia familia, que su propio entrenador. Ustedes están en un equipo, representan al fútbol primeramente. Y lo que hagan ustedes, tienen que demostrarlo. Tiene que haber unidad. La unidad es unidad de equipo. Un equipo no es aquel el que dice, oh, yo soy el mejor, yo soy el más técnico, yo soy el que más velocidad tiene. Un equipo son todos, los que juegan y los que no juegan, los que juegan 10 minutos, los que juegan 20, el arquero suplente, el goleador, todos son importantes, muchachos. Un equipo no es un equipo que va a decir, hey, hoy día no entrené, hoy día me fui de fiesta, hoy día estuve viendo cosas diferentes a un jugador. La carrera tuya como jugador va a ser de por vida. No va a ser nada más que para decir, hey, va a ser para este domingo que jugamos contra Vélez o contra River o contra Boca. No importa el rival, no importa la persona que van a tener ustedes. Cuando nosotros comenzamos aquí en Estados Unidos, no había fútbol, como les decía antes, pero empezamos a formar jugadores, y hasta el día de hoy en día existe la MLS, la Liga Profesional, y tenemos miles de niños y niñas que quieren jugar en esas ligas. Están las universidades. Saben, muchachos, que aquí una universidad en Estados Unidos para jugar, y si el jugador es bueno y juega en una universidad, una beca de Stanford, de USC, UCLA, les pueden llegar a pagar solo para jugar fútbol, una beca, $250,000 a $500,000. Y el jugador no paga nada. Pero todo eso se hace con sacrificio. No importa que seas el gran talentoso, si no lo tienes que demostrar. Lo tienes que demostrar cada día, cada práctica. Aun cuando no tienes a nadie que te esté cuidando, tú eres tu mejor cuidador. Esta semana recibí un mensaje de Marcelo Balboa, un jugador que jugó 3 mundiales para Estados Unidos. Es de familia argentina, pero jugó para Estados Unidos 3 mundiales diferentes. Y le mando a decir a Marcelo, le digo, Marcelo, le digo, todo el mundo te felicita para tu cumpleaños. Estoy viendo los mensajes, los saludos que te dan, le digo. Lo que yo te puedo decir, le digo, lo más lindo que me acuerdo de ti como persona, cuando tenías 16, 17 años y cuando nadie te veía, que tú salías, vivimos en la misma ciudad aquí donde yo vivo, le digo, y yo te veía salir a correr, a trabajar solo. Le digo, y acá no existía eso.
Y me manda luego al otro día un mensaje, me dice, Walter, te agradezco. Fue uno de los lindos y más lindos mensajes porque la gente no entiende el sacrificio de un jugador, el sacrificio que hace la familia de un jugador. Nosotros hablamos con los profes, hablamos con los dirigentes de diferentes equipos y muchos no vieron un balón en su vida, dirigentes sobre todo. Entonces no entienden al jugador. Los profes, yo los puedo entender porque nosotros hemos sufrido como ustedes. Sabemos lo que es perder, lo que es ganar, sabemos lo que es jugar con 40 grados, sabemos lo que es jugar con grados bajo cero, porque eso es la parte del fútbol. La parte del fútbol te tiene que nuclear como una familia, como un equipo, ser más que victorioso. Cuando viene alguien y te dice, ¿cómo voy a ser más que victorioso? Cuando viene un vecino tuyo, un compañero, te dice, tenés que estar en la onda, tenés que ser el mejor, te ofrece droga, te ofrece marihuana, te ofrece pastillas sagradas, celestiales, todo mentira. Eso no existe en el fútbol ni en ningún otro deporte. Lo único que existe en el fútbol es el trabajo, el ser mejor. El decir, hey, me estoy perdiendo 5 goles por partido, voy a tratar de embocar la una, tener confianza, tener la confianza que tienes en la práctica, tenerla en los partidos. Todo lo que tú anheles, lo puedes hacer. Lo puedes hacer porque tú eres el único que lo puede hacer. Los profes le pueden dar consejos, les pueden ayudar, los papás de ustedes, papá y mamá le pueden dar consejos, pero los únicos que pueden llegar a triunfar eres tú. Eres tú. Aun cuando te digan que perdí el partido, vas a perder muchos partidos. Pero cuando pierdes un partido, tú dices, la próxima semana tengo que demostrarlo. Tener disciplina. La culpa no se la podemos echar al referí, al VAR, al técnico. El único que gana y pierde en el fútbol es el equipo. El equipo. Estuve hace muchos años aquí en Dallas con San Lorenzo. Gané una Copa Dallas y en ese equipo venían jugadores que eran niños en ese momento, jovencitos, que luego jugaron en primera división. Y les compartí toda una charla con ellos. Y les decía, todo lo que ustedes anhelen lo podrán hacer, pero tienen que creer en ustedes. Tienen que creer. Cuando nadie cree en ti, hay alguien que cree en ti. Le decía a los jugadores y me miraban como diciendo, ¿de qué nos habla? Algo que yo siempre le digo a los jugadores es creer en un Dios. Y no importa la religión, porque no es religión, es relación. La relación con Dios se logra cada día, muchachos, en el partido, en el momento. Y ese equipo de San Lorenzo, recuerdo que venía Saja, el ídolo máximo de unos de San Lorenzo. A ver, se me va el nombre. ¿Cómo es que se llama, Dani? Romagnoli. Y venían como 7. Romagnoli. Sí. Sí, Zabaleta estaba también. Estaba Pablito, claro. Y recuerdo que le di charlas de esta mismo que le estoy dando a ustedes. Y miren lo que es la vida. Zabaleta a los 6, 7 años ya se había ido para Europa, ya estaba jugando en Europa. Llegó a jugar una final en una Copa del Mundo. El partido más importante para toda la humanidad. Ese chico que hacía 5 o 6 años lo había tenido en un grupo pequeño, como ustedes, llegó a jugar una Copa del Mundo. Nunca sabes tú a dónde vas a llegar, solamente tu mente, tu cuerpo, y creer que lo puedes hacer. Yo siempre le digo a los jugadores, lo que tú anhelas no lo va a hacer el compañero que viene y te dice, hey, hoy no hagamos esto, hoy vamos a buscar algo diferente. Leí un mensaje hoy día muy lindo de la mamá de Mascherano. Dice que todos cuando estaban en la pensión, Mascherano jugaba en River, en las inferiores, y que cuando todos los compañeros de Mascherano se iban de fiesta, ustedes son jóvenes y saben, las fiestas normales de un muchacho joven, él decía, no, me quedo en la concentración. Y se quedaba solo en la concentración. Yo lo hice muchas veces como jugador en diferentes equipos. Y los muchachos, ustedes saben, son jóvenes, se iban, noche, muchachas, vida, mujeres y bueno, todo lo que el combo que envuelve el fútbol. Y decía la mamá que él se quedaba solo en la pensión. Hay días que te vas a quedar solo, hay días que vas a llorar, hay días que vas a reír, pero nadie te va a obligar, ni tu técnico, ni tus padres,
Porque hay momentos en la vida que no hay nadie mirándote. Solamente tú estás ahí. Solamente tú eres la persona que va a tomar la mejor decisión. Y en el fútbol, como en la vida, cuando estás frente al arquero, solamente tú lo puedes hacer. Ayer Neymar tuvo una, no sé si vieron el partido del París, tuvo una a los pocos minutitos que la tiró afuera. Y es Neymar, una de las personas que más gana en el mundo, una de las personas que reconoce o reconocido entre los 3, 4 jugadores más importantes del mundo actualmente. Menos mal que luego París gana faltando minutos, porque si no hoy día, ustedes saben, el mundo entero iba a estar hablando de los goles que se perdió Neymar. Y hoy en día toda la prensa del mundo está hablando lo maravilloso que jugó Neymar. Eso es el fútbol. Y ustedes son la imagen de eso. Somos la imagen. Cuando creas que estás perdiendo el partido, tú tienes que decir, lo hago. Jugaba en un equipo en Brasil y debutaba prácticamente. Estaba recién llegado a Brasil. Flamengo, debuté contra Flamengo y en Flamengo estaba Jorginho, Zico, Taffarelli y otros monstruos del fútbol brasilero. Y el técnico a mí, yo luego me entero porque el asistente me lo dice. Dice, como era argentino y era cristiano, cosas que no tienen que existir en el fútbol, no me quería poner. No me quería poner por las políticas a veces que ustedes van a tener también en el fútbol y en la vida. Y el asistente luego del partido me cuenta. Dice, Walter, ¿sabes qué? No te quería poner. Y yo había jugado ese partido, uno de los partidos, había hecho el gol, había sido la figura. Y siempre recuerdo que el primero que me viene a abrazar es el técnico. Y luego el asistente me dice esa frase. Y yo recuerdo que siempre tomé cada partido como un desafío personal. No jugás para el técnico, jugás para la familia del fútbol. Tu familia son tus compañeros, tu técnico. Pero este técnico después lo hablé, lo perdoné, nos abrazamos. Pero la presión que hay en ustedes va a ser la presión de un partido de fútbol. Es la presión de cuando nadie quiere creer en ti, tú tienes que decir, lo afronto. Y recuerdo que en la prensa luego viene y le hacen un reportaje al técnico y dice, oh, no, el gringo, a todos los extranjeros ahí en Brasil le dicen gringo, no, el gringo fue la mejor decisión. Y no era verdad, después el asistente me había dicho. Yo había sido puesto nada más para jugar el peor partido, que me quemara y me limpiaba, como decimos en el fútbol. Pero hay planes que en la vida a veces Dios los cambia. Dios los cambia y para bien. Todo es para bien. Muchachos, hay algo que siempre, yo leo mucho la Biblia y siempre, todo lo que nosotros como hombres, como mujeres, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y vas a jugar, vas a perder, vas a levantar copas. Pablito Zabaleta no sabía que en ese momento, hace 6 años antes, a los 6 años estaba jugando una final de la Copa del Mundo. ¿Ustedes saben cuánta gente vieron esa final? A ver si se imaginan, más o menos. ¿Se imaginan a ver cuánta gente vio en el mundo entero esa final? Dani, los profes, ¿saben más o menos? No, yo ni idea. Ok, yo soy malo con los números, pero les muestro aquí. Este es el mundo entero, las 2 manos. 10 dedos. El mundo entero en el partido Brasil-Argentina. Solamente lo que no vio el mundo entero fue esta parte. 1.000 millones. Una mínima parte para lo que es la humanidad. Ese muchachito, como tantos otros que han jugado finales de una Copa del Mundo, no se imaginan a dónde Dios te va a llevar. Y como Zabaleta, he tenido a hablar con cientos de muchachos que algunos están jugando en Europa y están jugando en ligas de primer nivel y son figuras. Pero mi meta siempre ha sido esa, muchachos y profe. La figura mayor son ustedes, somos nosotros, porque somos un equipo. Y siempre le digo lo mismo, no importa que sea la superestrella. La superestrella solamente es Cristo Jesús. A veces le digo a los chiquitos de 7, 8, 9 años, le digo, y les pregunto a ustedes también, ¿quién es el mejor jugador actual para ustedes? ¿Quién es el mejor jugador actual? Messi. Messi, ¿ok? Messi, De Bruyne, Mané, Oblak, ¿Okay? Ter Stegen. Hay un montón. Claro. Son muchos jugadores, muchas posiciones.
Y no Cada nombraron, forma distinta de juego, pero lo importante es que son todos un equipo. y no nombraron a Cristiano, ¿eh? No sé si porque son todos argentinos o qué, pero Cristiano también es muy buen jugador. Sí, yo lo dije. Ah, ok, perfecto, gracias, Bautista. Escuchame, Walter, Lo ve a todos. quedan 10 minutos. Ahora cuando termina los 10 minutos, salimos y volvemos a entrar otra vez, ¿sí? Perfecto. Solamente siguiendo con el tema este de los jugadores y del partido este de ayer y de la Copa del Mundo. Hay veces que ustedes no saben dónde ni cómo. La semana pasada los chiquitos de los profes les compartíamos, a los chiquitos de 7, 8 años, les compartíamos una historia que me pasó aquí hace 3 años. Estoy entrenando un grupo aquí en Newport Beach, unas playas que están aquí cerca de casa. Y cuando llego a la práctica, me dan los más chiquitos. A veces como ustedes a mí me encanta porque son más fáciles. Uno les pone el tópico, les pone la práctica y ustedes se corren más fácil. Con los chiquitos hay que atarle el cordón, el chiquito dice, profe, necesito ir al baño, y hay que mandarle con alguien, hay que cuidarlo, porque son chiquitos. Y justo esa práctica me dieron los más chiquitos, niños y niñas. Y entre ellos venía una chiquita que yo veía al papá todos los días que se quedaba, era un parque público, se quedaba bien afuera el papá solo y se quedaba mirando la práctica, pero le veía cara conocido a este hombre. Y pasa un día, 2 días, en el segundo día le digo a otro entrenador, le digo, profe, le digo, aquel papá que está allá, le digo, ¿no es Kobe Bryant? Me dice, sí, Walter, es Kobe. Uno de los jugadores más populares del mundo, del básquetbol. Vino 3 días y estuvo todas las prácticas ahí, y la niña que él traía, su hija, que estaba en ese día, era la niña que murió en el accidente también el año pasado. Este año falleció. Y guardé la pelota. Esta es la pelota que usé con ella en esa práctica, y no sé, se me dio por guardarla. Nunca la volví a usar. La ven, está gastada, ¿no? Por esa práctica. Esa práctica yo trabajé con esa chiquita y no sabía mucho de fútbol porque era bien de básquetbol, pero le ponía ganas. Y ese es el mensaje, muchachos. Nunca saben en dónde ni cuándo puede ser una superestrella, puede ser una persona que ustedes dicen no sirve, pero para Dios todos son importantes. Todos son útiles. Todos son más que vencedores. Ustedes tienen que saber que son más que vencedores. Todo lo que ustedes anhelen o hagan, lo van a hacer por ustedes, por los profes, por su familia. Crezcan en paz, crezcan con todo lo que anhelen, aún en los momentos difíciles cuando les dicen, hey, es muy difícil, más ahora que con todo lo que está pasando el mundo. Es muy difícil, no me acostumbro. Hagamos sacrificio de bien, el sacrificio ese que nadie más lo puede hacer por ti. Cuando vuelvan a las prácticas van a volver afiladitos, que los profes ni los van a conocer. Cuídense la comida, la alimentación. Hoy en día todos estamos con la alimentación también, que a veces se come poco, se come mucho, se come mal, y es muy importante cuidarse con la alimentación. Dani, querido, no sé cuánto tiempo estamos más, o si Nos regresamos. quedan 6 minutos. Los muchachos pueden hacer preguntas y regresamos cuando lo abrimos. Dale, arrancamos Ahí, con las preguntas. Andrade había levantado la mano antes, quería hacer una pregunta. Sí. Infaltable Andrade con las preguntas. Excelente, excelente. Está siempre presente. Sí. Pero una pregunta le quería hacer, más que nada, ¿cómo se llama? De la historia del apoyo, ¿viste? Nada que vos dijiste, que por ejemplo, nosotros jugamos para nosotros mismos. Nosotros también, ¿cómo se llama esto? Entonces, para mí, no jugamos simplemente, sino que jugamos para todos. Estamos en el equipo y, ¿cómo se llama? Y si nadie confía en vos, yo creo que el respaldo tendría que ser el equipo, ya que el equipo en sí tendría que ser un equipo ganador, es, por así decirlo, una familia, ¿entendés? Donde obviamente hay problemas, pero también hay apoyo de todas las partes. Exacto, sí, sí. ¿Y cuál es la pregunta, papá? Para que... ¿Cuál es la pregunta? ¿El apoyo como grupo? ¿El apoyo como grupo, como familia? ¿En la derrota y en la victoria? Esa es la pregunta tuya. Y sí.
Es, En todo momento el grupo es una familia. El grupo es una familia, el grupo es a veces que cuando nadie cree en ti, el que menos piensas tú en ese grupo, quizá el que nunca habló, el más calladito, el que no abría la boca, quizás el que puedes confiar. Hay veces que todos los grupos tenemos uno que es el más rápido, el más veloz mentalmente, pero quizá no va a estar en los momentos difíciles. Entonces, esto es como la familia, el papá, la mamá, los hermanos, y el fútbol es lo mismo. En la semana pasada les compartía con los profes a los chiquitos, cuando ganamos, nos están esperando y a ustedes les va a pasar, todos los abrazos, el trofeo, las medallas, pero cuando perdemos hacen fila para ver con qué nos tiran. Y se van a encontrar con partidos así, se van a encontrar con partidos que no van a poder ni salir. Ahí yo jugué en varios equipos en la B, en Argentina, y no podíamos salir de las canchas. Cuando perdíamos un partido, ahí en el Porvenir, Porvenir está en el sur de Buenos Aires, en Almirante Brown también, ahí nos pasó esos partidos. Pero es todo parte del aprendizaje. El aprendizaje es saber que ustedes son importantes. Ustedes son súper importantes, no importantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jan, ¿quién? Ahí Valen Corominola quería preguntar, y después de Valen, ahí está. Valen, Y después Valen Lautaro Romero. sí, te mutaste vos. Bien, No, sí, la es que lo que pregunta- pasa es que no quería hacer interferencia. Ah. Bueno, digo. La pregunta que yo quería hacer es, ¿qué esfuerzo o profesionalidad, por así decirlo, conlleva hacer scouting, creo, que es la palabra en inglés, que me sale, en un país que no tiene tanta cultura futbolera como la Argentina? La pregunta tuya para que la entienda, papá. Más que nada el trabajo del entrenador, ¿me querés decir? ¿Qué es lo que envuelve el trabajo del entrenador con los jugadores? Claro, o sea, ¿qué dificultades se afronta, por así decirlo, en un país el cual no existe tanto la cultura futbolera como en Argentina? Montones. Es como te decía, en los últimos 20 años aquí hemos tenido cientos de entrenadores que vinieron de Argentina, de Brasil, de Europa, y todos ellos fueron formando entrenadores, no como ustedes en clubes con las mejores instalaciones, en los mejores lugares, entrenando en parques públicos, en lugares donde llegabas y no había nadie. Los niños llegan con su bolsito y no hay nadie que te va a venir solamente el padre llega en su auto, los deja y a caminar. Y el entrenador le toca vivir con todo eso a diario. Tenés jugadores que algunos no saben, a mí me ha tocado tener niños que nunca habían entrenado en su vida, que nunca habían pateado un balón. Entonces tenés que enseñarle cómo poner el pie, cómo preparar los tópicos para la práctica, cómo driblar, cómo hacer el gambeteo, cómo hacer un pase gol. Todo eso, algo que ustedes nacen con eso, aquí lo tenemos que enseñar mucho. Y esa es una dificultad grandísima. Pero creo que ha sido un buen éxito en los últimos 20 años. Yo siempre le hablo a los entrenadores aquí cuando me toca dar cursos y enseñanza, y felicito, porque un país muy grande, como dijo este chico en esa pregunta, ha sido muy difícil, pero ha crecido. Hoy en día todos los equipos profesionales tienen su estadio, estadios no muy grandes, pero para 30.000 personas, y todos los partidos se llenan. Ustedes deben haber escuchado hablar de Galaxy, donde están los mellizos Esqueloto de entrenador, el equipo de Beckham ahora que está en Miami, y hay muchos equipos, son como 20 equipos que están a full, pero lo más importante del entrenador es que demostró, con 1000 dificultades, demostró salir. Y me imagino que Dani y el profe ahí deben pasar muchas dificultades a pesar del talento, porque Argentina es un país con grandes talentos futbolísticos. Walter se está por cortar, ¿eh? Así que entramos, chicos, otra vez, ¿sí? Cuando se corte. Dale, profe. Dale. Dani, porque quedaba la pregunta de Lauti Romero. De última, salimos y volvemos a entrar, porque si no se va a cortar igual. Bueno, salimos y volvemos a entrar entonces. Salimos y volvemos a entrar ahora. Dale. Maradona fue a probarse 2 o 3 clubes cuando...
Hay muchos casos de esos jugadores. Entonces tenés que estar viendo toda la película de la vida de ese muchacho, que a los 4, 5, 6 años ese jugador, y tenés que creer 100% que ese muchacho va a llegar a donde creemos que va a llegar. Claro. No es solamente verlo en ese partido, tenés que estar analizándolo para el futuro, que es muy difícil, ustedes saben, nadie puede decir el futuro, pero futbolísticamente, si el jugador está en un techo hasta aquí, tenemos que estar viéndolo que va a llegar mucho más, sobre todo para selección, cuando hablamos de jugadores de selección. Claro. ¿Ok? ¿Alguna otra Gracias. pregunta? De nada, querido. ¿Alguna otra? Hey, Lauti Romero. Sí, Lauti, levanta el micrófono. Walter, Sí, bueno, querido. buenas tardes. Buenas tardes, querido. La pregunta que quería hacer es que, ¿qué se siente estar en una cancha repleta y cómo te sentiste en ese momento? Nervios, a veces muy nervioso antes de los partidos. Después cuando uno entra se va aclimatizando el momento, pero lo más difícil es antes del partido. La concentración, lo que te lleva a querer jugar bien, el estado anímico, el estado mental es lo que va a hacer a un jugador de fútbol. Nunca me olvido, siempre lo hablo con Jorginho. Jorginho fue campeón del mundo con Brasil, aquí en Estados Unidos, y yo me quedaba en la casa de él cuando yo jugaba en Brasil y le preguntaba, muchas veces estábamos solos ahí, nos quedábamos a dormir en diferentes lugares, pero estábamos juntos ahí y le decía, Giorgi, el Maracaná en ese momento era el estadio más grande del mundo. Después lo achicaron el Maracaná, pero tenía una capacidad en ese momento para 250.000 personas. Y cuando jugaba Flamengo lo llenaban. No estaría con 250.000, pero estaba el estadio. Entonces le pregunto, Giorgi, ¿qué sientes cuando juegas ahí? Me dice Walter, al principio siempre un poco de nervio, pero luego ya siento que es parte de nuestra vida, del fútbol. Los de afuera no juegan con ustedes, más en el fútbol argentino. Los van a insultar, le van a tirar cosas. Algo que ya en Europa y todo eso ya no se ve mucho. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, no se ve mucho todo eso. Entonces el jugador juega más tranquilo. Pero el jugador argentino que llega a jugar en primera división o sudamericano puede jugar en cualquier lado. Porque lo que te demuestra el jugar en esos campos es de una escuela. Es una universidad que en ningún otro lugar te lo pueden demostrar. ¿Respondí más o menos? Sí, se entendió. Listo, papá. Gracias. ¿Alguna otra? No, ninguna más. Listo. Ahí Lauti Raschela, quería preguntar ahora. ¿Sí? Hola. Yo quería preguntar, tipo, en tu punto de vista como entrenador, ¿sería difícil entrenar a Messi? Yo pienso que Messi sería muy difícil si lo tratan diferente. ¿Sabes qué? Esto lo hablo personalmente, yo como entrenador. Mi esposa esta semana me hablaba de una experiencia que tuve hace como 15 años. Estábamos en un campamento, ella fue a buscarme, estábamos muy lejos, entre medio de las montañas de una ciudad que se llama Malibu acá. Y al terminar la práctica, una de las mamás se arrimó y le dice, ¿cómo podría hacer para entrenar a mi hijo? Porque quedó tan contento, y el chico yo no sabía, era especial, tenía cosas en su vida que era un chico con las partes mentales, físicas que no eran naturales, pero nunca lo supe. Pero siempre en mi vida como entrenador yo me propuse que todo jugador, niño o niña, yo soy el entrenador y ellos son los jugadores. Y recuerdo que la mamá le dijo a mi esposa, le dice, ¿y dónde puedo hacer para que él lo entrene o la entrene? Porque no me recuerdo bien si era niño o niña. Y le digo, y después me pregunta mi esposa, ¿te acuerdas cuál es? Le digo, no me acuerdo quién es. Entonces, eso pasó hace 15 años. Yo siempre veo que cada jugador, sea hombre o mujer, niño o niña, es jugador. Y a Messi pienso que no sería difícil, porque para mí Messi sería uno más como todos. Nunca hice excepción de jugadores ni de personas. Entonces, pienso que ha sido uno de los problemas quizás en el fútbol argentino o en Barcelona, en todos lados. Tener al mejor jugador del mundo ha sido quizás un poquito una problemática en ese sentido.
pero para mí en lo personal pienso que no. Haría una práctica normal como la hago con cualquier otro equipo. No sé si está respondida. Sí, ya está. Perfecto, papá. ¿Alguna otra? Sí, Vamos. Santi Ruiz. Ah, no, perdón, Valen Andrade, después Santi Ruiz. A mí, Valen. No, yo le quería hacer una pregunta de ¿qué podría decir para ayudarnos a una motivación en los partidos, ¿viste? Ya que a veces una X se siente, yo qué sé, cansado, frustrado entre varias cosas y yo qué sé, no tiene la motivación. Y otra cosa también era consejos dentro de la cancha, tipo para jugar, que nos digas, por ejemplo, yo qué sé, tienes que pasarla para atrás en este momento, esas cosas. Por ejemplo, la mejor motivación, cuando yo tenía la edad de ustedes, 14, 15 años, jugaba en un equipo en Mendoza, en San Rafael. El equipo se llama Pedal y jugaba ahí en las inferiores. Y yo creo que hasta ese momento era un jugador medio pelo, digamos, un jugador que me lo reconocía eso, porque trataba, pero no había logrado todo lo que yo quería en el fútbol. Pero lo que me motivó lamentablemente fue, falleció mi papá en esos años, falleció mi papá y mi mente, mi motivación cambió 100%. Ojalá Dios quiera que nunca fallezca su papá y su mamá, estoy hablando de mí, de mi persona. Y esa motivación nunca me dejó, hasta el día de hoy, ya como adulto, como papá, con mis hijos grandes, todo, nunca dejé de motivarme, nunca dejé mis equipos de motivarlos para bien. Y recuerdo que no importaba el partido, el lugar, salí de Mendoza, me fui a probar a Buenos Aires. La semana pasada le contaba a los chiquitos ahí que muchas veces viviendo en Buenos Aires no tenía dónde quedarme. Y hay veces que dormí en plazas, en pleno invierno de Buenos Aires, me tocó dormir en plazas públicas, comer un sándwich al día. Y mi mamá me llamaba desde Mendoza y me decía, ¿estás todo bien? Sí, le digo, estoy en un hotel con todas las comodidades. En la noche iba a dormir en una plaza, ahí cerca de las canchas de Vélez, tapándome con diario. Y eso era el fútbol, me motivaba el fútbol, la vida, mi padre que había fallecido y quería demostrar que podía hacerlo. Pero nadie me obligó a hacerlo, ni mi padre, ni mi madre, era la motivación mía. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que encontrar, el detallito ese de su motivación, muchachos. La otra pregunta, Valentino, a ver si... Era, ¿qué ayuda nos das dentro de la cancha? Tipo dentro de la acción. cancha, lo que yo siempre trato de que sean un ejemplo todos. Ustedes mismos, ayudar al que se van a equivocar, van a cometer errores de un pase, de un gol, de un arquero que le va a errar. El fútbol es así. Entonces, no pierdan nunca la motivación grupal entre ustedes. Aquel que te insulta, aquel que te insulta mal, para mal, no es un buen compañero, pero lo pueden ayudar. Hay momentos que los mismos profes van a tratar de cambiarlo. La época cuando yo era niño y jugaba, los profes nosotros eran bravos. Los profes nosotros nos decían, andá y lo ves aquel, el 10 que es el mejorcito y del enduro, pero no era ese el lenguaje, no era la forma. Yo creo, y los profes también, todo al contrario. Tenemos que cuidar, el jugador contrario no deja de ser un compañero que está en el otro equipo rival y protegernos, ser duro pero bien, legal. Y eso es lo más lindo, grupalmente ayudarnos cuando las cosas no salen. Y cuando salen, somos parte también del equipo. ¿Alguna otra, muchachos? Santi Sí. Ruiz. Hola, Walter. Hola, Santi. Buenas tardes. Yo antes habías hablado de que un futbolista salido desde Argentina ya podría haber jugado o podría jugar en un futuro en cualquier otro lugar. ¿Usted piensa que un futbolista que sale de Estados Unidos, promedio, que ya está para dar el salto a otra liga, puede llegar a jugar en Argentina? Totalmente. Hoy en día tenemos varios muchachos, creo que no sé bien los números, pero entre 20 y 25 jugadores de Estados Unidos jugando en la liga alemana, la mayoría en Europa. Y hay varios muchachos que no recuerdo el nombre. En Estudiantes de La Plata hay un muchacho que se formó y se crió aquí en Estados Unidos.
Y después los famosos mellizos. Por ejemplo, la pregunta que hace Santiago me viene a la memoria, los mellizos, los que jugaron en River, los Funes Mori. Los mellizos se formaron prácticamente aquí en Estados Unidos. Cuando ellos eran chiquitos, 10, 11 años, los papás se mudaron a Dallas. Y en Dallas estuvieron trabajando ahí con estos equipos, todo lo que hemos estado hablando. Y empezaron a crecer futbolísticamente. Y tuvieron a uno de los entrenadores que es muy amigo mío, que trabaja en Orlando actualmente, en el equipo profesional de Orlando, en el primer equipo. Y los mellizos, cuando van a probarse a River, ya no eran chiquitos de 10, 11 años, tenían de entre 16, 17 años. Se habían formado más en Estados Unidos. La carrera de ellos futbolísticamente fue formada. Y miren, uno juega en Monterrey, uno de los equipos más grandes de México, goleador, y el otro creo que está en España ahora, en Villarreal me parece. Y jugador de selección. ¿Está en Everton, Inglaterra? No, del Everton me parece que ya pasó al Villarreal, creo, pero me parece que está en Villarreal de España. Sí, está en el Villarreal. Entonces, sí, hay muy buen talento y los conozco, los convivo con ellos, les he visto cosas hacer futbolísticamente que pueden jugar. 20 años atrás te diría que no. 20 años atrás, a mí, o 25 años atrás, me tocó venir con equipos argentinos y le hacíamos 10, hasta 7, 8 goles a cualquier rival. Ahora ya no. Pueden perder, pero 1-0, 2-1, no por esos partidos ya muy, muy alevosos futbolísticamente. Bueno, ¿Alguna otra? muchas gracias. De nada, querido. Yo te quería hacer una pregunta, Walter. Por ejemplo, de las categorías como de los chicos ahora, 2003, 4, 5, 6, ¿qué posibilidades tienen, ¿no es cierto?, en ir a probarse y, ¿no es cierto?, y que, por ejemplo, que lo tengan en cuenta en alguna liga, ¿no es cierto? ¿Hacen pruebas así ustedes allá? En todos los lugares. Actualmente, y el chico de 14, 15, 16 años, lo más competitivo acá son las academias. Las academias vienen a ser las fuerzas inferiores de los equipos de primera. Galaxy, Orlando, Miami, el equipo nuevo de Beckham, todos los equipos que representan a la MLS. Pero todos ellos. Y lo que yo siempre te cuento, Dani, yo estoy muy envuelto con Copa Dallas, Dallas Cup, un torneo muy grande, uno de los más grandes del mundo. Ahí es donde estuvo San Lorenzo hace años. Claro. Y qué lindo sería que ustedes puedan venir el año entrante o el otro a jugar ese torneo. Lo que yo le decía a Dani, con la gente de Dallas, los directores, hacen un trabajo maravilloso. Les conseguimos hospedaje, comida durante el torneo. Todos los años recibimos 2.000 muchachos casi. Y ojalá que alguna Copa Dallas puedan venir y estar ahí y competir. Solamente tienen que llegar hasta Dallas. Lo demás nosotros les ayudamos ahí con el tema. Vamos, haciendo dedo. Detalle. Ahí, en barco, en un barquito, en algo pueden llegar. Claro, lo que pasa es que al ser nosotros Liga Metropolitana, San Lorenzo fue cuando fueron los de AFA, ahí por eso estaba Romagnoli, Saja, Zabaleta, estaban todos en AFA ellos. Entonces como que ellos tienen, ¿me entendés? AFA los avala más a ellos, ¿me entendés? El talento no importa. Yo a veces lo que hablábamos antes, no importa que sea AFA, que sea la Liga Brasilera. Ustedes como profes, si los muchachos tienen talento y los papás quieren, no sé, se los pongo como un desafío, ponerse a vender empanadas, lavar autos, un año de sacrificios, de buscar la forma. Todo se puede en la vida. Conozco muchos equipos que han llegado así a Dallas y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Hemos atendido alrededor de los últimos años que yo he estado en ese torneo a más de 20.000 muchachos. 20.000 jugadores de todo el mundo, no solamente de Argentina, brasileros, mexicanos, de España, de diferentes lugares de Europa, de China, de Japón. Entonces, volvemos a la parte que hablamos antes del sacrificio. Todo es sacrificio, todo es difícil. Seguro. Sabemos que Argentina pasa momentos difíciles, a veces la parte económica, pero todo al que cree, dice la Biblia, todo es posible, muchachos. Ustedes tienen que creer.
no solamente para un torneo, sino para todo en la vida. Y Walter, discúlpame, te hago otra. Y ahí en la Copa Dallas, ¿no es cierto? ¿Hay vedores? Llegan veedores de todos lados, universidades, de equipos profesionales, porque el torneo está considerado entre 1 o 2 del mundo a nivel competitivo. Qué bueno. River va todos los años. River, muchos jugadores que están en primera, que han jugado en los últimos años, han estado ahí y han jugado cuando eran menores, 16, 17 años han llegado. Pero River llega casi todos los años. Después ha llegado Boca, hace muchos años llegó Boca, San Lorenzo, Argentino Junior. Lucas Viglia Lucas Viglia fue el otro muchacho que lo tuvimos ahí con Argentino Junior cuando era jovencito, y Lucas Viglia jugó una final también de una Copa del Mundo. En el mismo grupo que estaba Pablo, Zabaleta. Sí, es verdad. ¿Alguna otra? Sí, Valen Corominola quería hacer una pregunta más. ¿Valen? Yo tenía dos más que se me van ocurriendo aquí. La primera es, ahora sabemos, ¿no?, que la liga estadounidense tiene bastante prestigio a nivel mundial, y la pregunta respecto a esto es cómo fue el proceso hasta hoy en día para que lograra todo ese prestigio que tiene. Y la segunda es cómo funciona el tema de las becas, cómo funciona el tema de las becas, que los veedores van a ver jugadores y les dan una beca y todo eso. Sí, bueno, el proceso fue de mucho, como te decía antes. Una cosa es la liga profesional, que fue la mejor decisión después del Mundial 94 aquí en Estados Unidos, que fue todo un éxito. Estadios que en ese momento eran de fútbol americano, donde se jugaron los partidos, pero eran estadios. Estados Unidos tiene una organización muy buena en todo sentido. Entonces los estadios eran estadios para 70, 80 mil personas de fútbol americano. La final la jugaron aquí, donde yo vivo, a 20 minutos más o menos, un estadio que se llama Rose Bowl. Y en ese estadio Brasil fue campeón del mundo. Y era un estadio para 100.000 personas más o menos. Pero después que ellos vieron la organización, dijeron el fútbol soccer, acá le dicen soccer, tiene algo diferente. Y empezaron a organizar la MLS. Y la MLS empezó con 10 equipos en los primeros años. Y de esos 10 equipos que las franquicias costaban en ese momento, que yo tengo muchos amigos que estaban envueltos con los equipos, me decían, una franquicia costaba $100.000 en ese momento. Y empezaron con 10 equipos. Hoy en día, entre el estadio, lo que hizo Beckham compró ahora una franquicia, un grupo de Beckham, entre franquicia y entre el estadio y los jugadores, todo, deben volver más por equipo, más de $1.000 millones. Entonces, todo eso es una organización. Es todo un sponsor, es todo un trabajo de gente que quiere, que aporta dinero para el fútbol, y ya camina solo. Hay lugares que están pidiendo, por favor, que a ver si gente de mucho dinero que quieren comprar la franquicia, porque el fútbol soccer ha tenido un éxito tremendo y trabaja bien. El negocio de esto es que hay entrenadores, jugadores, hay muchos jugadores argentinos jugando en diferentes equipos y han hecho un gran trabajo. Entonces, esa es la liga profesional. La otra que se me fue, ¿cuál fue la otra? El tema de las becas, ¿cómo funciona? Sí, las becas, cada universidad tiene buscadores de talento, scouting. Entonces, ellos van a diferentes partidos, a diferentes ligas dentro de Estados Unidos, y reciben información, le dicen Matías, Nahuel, Valentino, este chico está haciendo bien las cosas, y hay un seguimiento. Cuando ven que el jugador responde, le hacen un ofrecimiento a ese jugador. El jugador puede ir y probarse. Inclusive hay para nivel internacional también. Para nivel internacional, si descubren a un chico, a un jugador, y les gusta, le piden que el transfer de estudio, lo más importante es el estudio. Lo que primero piden aquí es el tema del estudio. Después el jugador puede ser un gran jugador, pero primero tiene que tener los créditos también como estudiante. Entonces esos muchachos pónganse las pilas, que siempre tengan el tema del crédito estudiantil bien, porque ustedes no saben. Ahora con el contacto que hacemos ahí con los profes, todo, yo conozco muchos entrenadores de universidades
que en algún momento alguno pregunta, hey, ¿qué tal estas categorías, estos muchachos? Y podemos tener una buena relación, para ustedes sobre todo, para ustedes, ayudarlos en ese sentido. Claro. ¿Alguna otra? Yo A mí se me ocurrió te quería hacer una pregunta. No, hacemos, profe. Bueno, yo para que, ¿no es cierto? Viste, Walter, que vos dijiste que, bueno, que Beckham compró la franquicia. Lo que yo quería aclararles es que, por ejemplo, que no es como acá, que acá, ¿no es cierto?, se funda el club y es una sociedad anónima. Allá directamente son dueños es como Son si dueños. fuera una fábrica acá. Y la MLS es el dueño de todos ellos. La MLS es quien gobierna, quien ordena y lo organiza, bien organizado. Todo trabaja. Ustedes vieron ahora con la pandemia, los llevaron a todos los equipos en Orlando, a donde está Disney, y los tuvieron ahí, salían los jugadores del hotel a las canchas, son como 20 canchas que están ahí. Y lo único que hacían, los chequeaban, le hacían el test y todo trabajó bien. Claro, Y no los pueden de básquet salir de ahí. no pueden salir ahí, están todos bien guardados, bien protegidos. Lo mismo lo de básquetbol. Lo de básquetbol internamente creo que son como 300 jugadores y no ha dado ni un caso de este virus. Yo justo ayer vi la final, ayer o antes de ayer fue la final de la MLS y bueno, y justo estaban diciendo que era para felicitar a la organización porque en los 35 días que hubo de organización para que se termine el campeonato de la MLS no hubo un contagio. Exacto, exacto. Y me alegro también por Argentina, que creo que esta semana retornaron, pero a mí me hicieron un reportaje para una cadena de radio de Argentina y les dije, quizás Argentina tendría que haber retornado antes, con los mismos cuidados porque no pueden un jugador no puede estar parado 120 días, muchachos. Un atleta profesional es mucho tiempo. Los profes saben, el jugador 10 días que deja de entrenar, cuando ustedes regresan por una lesión o por algo familiar que no pudieron llegar, 10 días ya se ve diferente el jugador. Entonces, el atleta es una máquina que tiene que estar físicamente, mentalmente preparado para la alta competencia. Entonces, estuvo mucho tiempo parado el fútbol argentino, pero gracias a Dios ya regresaron. Me alegro por eso. ¿Algún otro, muchachos? Sí, yo quería hacer una más que se me ha ocurrido. Hoy el que le da la victoria a Leipzig ante el Atlético de Madrid es un estadounidense, que aunque haya sido un gol medio raro, él le pegó. Bueno. También hay muchos más jugadores estadounidenses con un gran futuro que están jugando en muy grandes ligas. ¿Para vos se está formando una buena selección estadounidense que puede ya en un futuro avanzar más en un mundial? Totalmente. Lo que pasa, Estados Unidos, pues si no conocen un poquito, somos un país muy grande, casi 300 y tantos millones de habitantes. Culturalmente tenemos muchas diferentes culturas dentro de una cultura, la cultura americana, y tenemos asiático, hispano, afroamericano, tenemos muchos diferentes. Y toda esa sopa nuestra, de ahí están saliendo los jugadores de fútbol. Y es un lindo poder que se manifiesta en los jugadores de fútbol. Jugadores que a veces, yo con los muchachos nuestros aquí de California, puedo estar con un grupo y en ese grupo tenés 20 diferentes culturas dentro de una sola cultura. Pero los muchachos, lo más importante es que buscan esto, el balón. Y el lenguaje futbolístico es el lenguaje, el body language, lo que habla el cuerpo, el corporal, es el balón. Y eso es lo más importante. Entonces sí, yo creo que se va a llegar a formar buenas selecciones y grandes. Hoy en día es muy difícil también porque el fútbol mundial ha crecido. No solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Hoy en día vemos jugadores y equipos que antiguamente no solamente era Brasil, Argentina, Italia y Holanda y Inglaterra, y eran contaditos los países. Hoy en día todos tienen grandes jugadores y han crecido para bien del fútbol. ¿Alguna otra? No. Ya está. ¿Cuál pensás que puede llegar a ser el mejor jugador del mundo? Cuando se retire, que no sea nunca, pero...
o alguno que destaque, digamos, ¿no? ¿Actualmente? Que No, actualmente no escuché para... bien, no escuché bien. ¿Quién es el mejor jugador del mundo actualmente? No. ¿Quién puede ser el próximo mejor jugador del mundo Hay que se muchos, destaque ahora, digamos? hay muchos. Pero, ¿sabes qué? Los dos que hemos tenido los últimos 10, 15 años, Messi y Cristiano, va a ser difícil que lleguen a la altura de ellos, no solo por el nivel futbolístico, sino por cómo se han mantenido casi por 15 años. Es muy difícil lo que hablábamos antes, y han tenido la mentalidad, han tenido las ganas, la disciplina. Hay jugadores que aparecen y ustedes saben, enseguida se compran la Ferrari, se compran el Lamborghini, mansiones de 10, 20 millones de dólares, pero el próximo año ese jugador, por la vida y por lo que recibe, no es lo mismo. Y estos dos jugadores han demostrado tener una mente y una... A Messi hasta el día de hoy, el técnico lo saca y se enoja, no quiere ni que lo saquen. Y no es porque tenga necesidades económicas, y ni que hablar de Cristiano. Cristiano pierde un partido y se pelea con el entrenador, con todo el mundo, porque son competitivos. Entonces, ¿sabes qué? Me reservo un nombre, hay muchos, pero cuando logremos ver entre 5 o 6 años ese jugador que hace lo que hizo Messi o Cristiano Ronaldo, creo que ahí recién vamos a poder decir está a la altura de esos dos jugadores. Ni que hablar de los anteriores, de Maradona, de Johan Cruyff, de tantos otros jugadores. Walter, quedan 6 minutos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta acá, de vuelta. Sí. Vos, tácticamente, ¿cuál es la posición, tácticamente la formación que más te gusta en un equipo? Yo soy muy a la antigua en el sentido que me gusta el famoso, nosotros saben cuando jugamos, me gusta ir al ataque, pero hoy en día para ir al ataque tenés que defenderte porque si no solo un descuido te ocasiona un gol que nadie queremos. Lo que a mí me gusta siempre era como yo me crié, con los 4-3-3, los tres jugando ya como wingers y que sean delanteros. Hoy en día casi nadie te juegan más 4-4-2 o tirando más los 5 del medio. Pero a mí me gusta más que el equipo vaya para adelante. Pero siempre para ir para adelante tenemos que tener una buena defensa. Y la buena defensa se logra con una buena triangulación de todas las líneas, tanto defensivo como ofensivo y en ataque. Entonces lo que a mí me gusta actualmente es el 4-4-2. Pero saber que los 4 defensivos, los 4 del fondo no son solo defensa, sino los laterales tienen que colaborar en ataque también. Okay. Y después, la última ya para terminar, yo, por lo menos, es ¿cómo te gusta que juegue el 5? Tipo, ya sea defensivo, de juego, etcétera. Con juego, papá, con juego. Tengo una experiencia, cuando yo recién regreso desde Brasil a Argentina, no eran los tiempos como ahora, que hoy en día con el internet nosotros estamos comunicados ahora y va a haber este video, si lo ven, miles de personas que pueden saber de nosotros. Cuando regreso a Buenos Aires, entreno ese día en la primera práctica en River con la escuela de fútbol y en la noche nos invitan a ver un partido en River, en el estadio, en el Monumental. Y llega y me siento a ver el partido, estoy sentado mirando el juego y hay un 5, pelo larguito, todo, para el balón en el medio de la cancha, lo para, se da vuelta y deja 3 jugadores de River parados. Era el jugador de Argentino Junior. Yo también. Le digo, ¿quién es este? Le digo, ¿quién es este? Le digo a los amigos que estábamos viendo el partido. Le dice, se llama Fernando Redondo. Ya me está pidiendo cositas. Entonces, el ¿Cómo 5, se llama? Fernando Redondo. El 5 para mí tiene que tener juego, pero tiene que saber también, tiene que colaborar defensivamente porque es una posición muy adecuada entre los defensas últimos y los atacantes también. Pero sigan algunos videos de Fernando Redondo porque van a ver maravillas, un gran jugador. Yo te voy a hacer 2 preguntas. La primera,
¿de qué jugabas vos cuando jugabas al fútbol? ¿Sí? Y la segunda es, en las preinfantiles, ahí en Estados Unidos, ¿cómo entrenan? Ok, la primera, delantero, 9, el típico 9, ahí buscando el área, pero jugando siempre con dos wings por afuera, wing izquierdo, wing derecho, tiraban los centros y había que buscarla. La segunda, ¿cómo entrenamos? ¿Esa es la pregunta? Claro, ¿qué entrenamiento usan, por ejemplo? Muchos tópicos. Aquí yo, para otra práctica o para otra charla, tengo muchos programas de revistas, de cómo formar, muchos tópicos. Pero lo que a mí personalmente me gusta es enfocarme en un tópico en un día. Por ejemplo, hoy día vamos a trabajar la parte ofensiva con el equipo de cómo hacer cruzamientos. Entonces me baso toda la práctica usando el medio campo, los atacantes y los defensas también. Cómo hacer diferentes jugadas, desbordando por los costados, 2 o 3 toques y tirando centro. Porque si en un partido nos falló eso, tenemos que tratar de mejorarlo para el próximo partido. Y escuchame, te hago otra, ¿no es cierto? ¿Ustedes de cuánto, por ejemplo, los preinfantiles, lo de 2013, 2011, de cuánto juegan en la cancha? ¿Cuántos tienen? ¿De 9, de 7, de 11? Los chiquitos, no, los chiquitos, todo lo que es 7, 8, 9, 10, hasta 10 se juega de 9. De 9. De ahí ya para arriba, 11, 12, ya empiezan a jugar de 11 en algunos, pero la cancha que no sea el campo grande que van a usar los mismos muchachos los otros. Porque antiguamente se hacía eso, entonces quedaban un poquito como en una isla y los jugadores, los chiquitos nunca llegaban al otro lado. Y claro, ya 13, 14, 15 ya juegan de 11, pero la cancha oficial. ¿Y con los chiquitos qué sistema de juego usás? Con los chiquitos, como decía la semana pasada, Dani, el sistema no existe, el sistema más claro es el balón. Los chiquitos tienen que aprender a jugar, que la alegría más linda es el balón, es jugar, divertirse. El sistema es pararlo, pero tú sabes, cuando son chiquitos a veces van todos detrás del balón y ni saben la posición todavía. Entonces, lo primero que tienen que aprender es el balón, a jugar, a divertirse. Después la posición viene más a la edad de los muchachos. Los muchachos ya tienen que ir descubriendo su posición, tienen que ir descubriendo, ok, soy arquero, soy defensor, soy delantero, soy la posición. Solamente ellos la van a descubrir y ustedes, los profes. Porque hay cosas que ustedes ven que a veces ni los papás ni un ser querido la está viendo de los muchachos. Te hago una pregunta, Walter, porque se está por cortar. Quedan menos de un minuto. Eso. ¿Entramos 10 minutos más? Como quieran, como quieran. Bueno, entramos 10 minutos más y... Ahí está. Bueno, queridos, seguimos. Antes de, Dani, hagamos 2 o 3 preguntas y me gustaría terminar con una oración por los chicos. Bueno, sí, no hay problema. Dale, mientras tanto yo estoy admitiendo acá algunos todavía que no entraron, pero seguimos hablando. Claro que sí, claro que sí. Chico, ¿alguna otra pregunta? Sí, Walter, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, yo. Ahí Agustín quería preguntar. Dale, Agus, y después va Lauti. Dale. Okay. ¿Vos pensás que, por ejemplo, fútbol como el futsal te puede llegar a servir para cancha de 11 y esas cosas? Totalmente. ¿O crees que solo te prepara más el entrenamiento de cancha de 11? Totalmente, creo que sí. Todo lo que es la técnica del jugador en el fútbol sala se demuestra. Cuando ustedes nacieron casi no se jugaba. Dani y el profe se deben acordar, casi no se jugaba mucho fútbol en Argentina. Y el último campeón del mundo fue Argentina y lo dirigía Giustosi, que era el hijo del Rulo Giustosi, un jugador de River, que cuando nosotros entrenamos en River, él venía siendo chiquito, de 8 o 9 años. Luego fue entrenador de esa selección y fue campeona del mundo. Entonces, todo eso ayuda. El fútbol sala ayuda mucho con la técnica individual. Los brasileros, que técnicamente son
unos fenómenos, crecieron mucho gracias al fútbol también de sala en su país. Bueno, de hecho, Ronaldinho, que dejó el fútbol profesional, el de cancha de 11, y en futsal la rompe. Mal. Un crack, sí. La tiene pegada Ronaldinho. Igual, bueno, el chabón también es distinto, pero es un animal igual. Es más, estuve escuchando el otro día porque ahora no sé si sabían que tiene prisión domiciliaria. Sí, claro que sí. Falsificó documentos. Por los pasaportes en Paraguay, ¿no? Claro, sí, bueno, estaba escuchando que dice que después que salga, porque le falta poco ya, porque le van a dar la libertad, ¿no es cierto? Sí. Supuestamente dice que Maradona habló con él para que venga a jugar a Gimnasia. No, mirá, sí, ¿en serio? Sí, en serio, así es lo que dijeron en el noticiero el otro día. Mirá si va a venir Ronaldinho a Gimnasia. Yo no lo creo, para mí no. Bueno, pero estaría buenísimo. Estaría buenísimo. La única Ronaldinho ya estuvo cerca de ir a Gimnasia de La Plata. Una vez, cuando uno del ex presidente, un ex candidato, se puso en contacto con Ronaldinho y aseguró que él lo principal iba a ser traer a Ronaldinho para tener cosas de ¿cómo se llama esto? Más medios, ¿viste? Que tipo Ronaldinho, Maradona, te dan mucho, ¿cómo se llama esto? Sponsor, muchos sponsors que por ahí ni aparecen, pero cuando está esa persona en ese lugar, hacen fila para llegar a ese lugar. Y sí, imagínate que, por ejemplo, que Ronaldinho vaya a Gimnasia. Gimnasia, la gente de ahí no duerme, porque imagínate cuando vino Maradona, que agarró Maradona ahí en Gimnasia. ¿Vos te imaginás con uno? Muchos allá. Muchos jugadores se iban a préstamo, por ejemplo, y en vez dijeron, no, yo me quedo acá por Maradona, ¿me entendés? A eso pasó mucho. Va a pasar también. Pero sí, el fútbol de sala, chicos, ahí con los profes, cuando regresen de la cuarentena, cuando puedan entrenar en algún lugar fútbol de sala, es buena práctica. Yo lo hago mucho con los jugadores míos. Hay veces que pongo un día especial y vamos al lugar y lo implementamos como una práctica. Sí, nosotros de los chiquitos de la 2012 o 2011 tuvimos varios chicos que venían del fútbol de ahí de San Lorenzo. Y hacen todos. Todos hacen cancha de 5 y cancha de 11. Hacen ambas actividades. Claro, pero ¿te acordás que nosotros tuvimos varios chicos que estaban jugando en la Liga Metropolitana que jugaban futsal también? Sí, es verdad, también. Sí. Y ustedes son chiquitos, perdón, pero ahí tienen un club que se llama Parque, que han salido los mayores de quizás de los últimos 30 años que han pasado por el fútbol argentino, salieron de ahí, de ese lugar, pasaron por ahí. Sí, Tevez, me parece que Riquelme, hay una lista grande, chequéenlo después, pero hay como 20, 30 jugadores que pasaron por ese club Parque. Lo dirigía un señor que no sé si vivirá o no, que lo querían como un papá los chicos, esos jugadores, y terminaron siendo superestrellas la mayoría. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, ahí Lauti Romero quería hacer la pregunta. Lauti. La pregunta es que yo soy defensor central izquierdo. ¿Sos zurdo? Sí, soy zurdo. Y quería preguntar un consejo que me puedas dar, ¿cómo puedo buscar el gol? ¿Tiene proyección, Dani, o es más defensivo este chico? ¿Cómo lo ves? No, es defensivo, ¿no es cierto? Pero lo que tiene que es grandote. Ajá. Él, para mí, ¿no es cierto? Para mí, él andaría bien en los corners, ¿viste? Ir a cabecear los corners. Si tiene cuerpo grandote, todo, sí, tenés que dejarlo. Tenés que dejarlo justamente para utilizar esa fuerza que él tiene. Y después tenés que ir implementando la proyección. Saber que tenés que necesitar un compañero cuando te podés proyectar, que te proyectes como en contragolpe o ataque, pero ahí es un tema de hablar con los técnicos para saber que te cubran la espalda también. Porque, ¿sabes? Un día te proyectás y después si no regresás, ahí se surge la dificultad también.
Y ahí si no regresa, ahí tengo que salir yo. Eso, entonces Claro. ahí usted El H. Andrade. tiene que hacer la cobertura. La cobertura es muy importante. Pero Lautaro, yo te diría que con el profe ahí lo hables y hay partidos que tenés que soltarte. Esta es la edad que tenés que soltarte para ir aprendiéndola. Y hay laterales como Marcelo, como Roberto Carlos, que tienen que mirar esos videos, sobre todo cada uno en las posiciones que jugaban ustedes. Roberto Carlos era, y cómo le pegaba el balón ese Roberto Carlos. Entonces, Argentina en los últimos años, a nivel laterales izquierdo y derecho, hemos estado un poquito bajo. Entonces, ojalá, Lautaro, que estés en esa lista para subir hasta una selección nacional. Bueno, gracias. De nada, querido. Ahí, Lauti, Lautaro, ahí. el otro Lauti Rascheta creo que es. Sí. Sí, yo. Vale. Tipo, mi pregunta es tipo lo mismo que el otro Lautaro, tipo yo juego de 9 y tipo yo antes de jugar de 11 jugaba futsal y tipo casi nunca pateé un tiro libre por mi cuenta y tipo, ¿cuál sería un consejo para aprender a patearlo? Sí, eso. La práctica, papá. Tenés que quedarte ahí con el profe, alguna práctica que los profes te digan, te quedás pateando. Messi, el mejor jugador del mundo, no era bueno pateando tiro libre. Y no recuerdo quién, si fue un entrenador Maradona. o un compañero, o Maradona. Maradona, Maradona. Y se quedaba horas, ya siendo Messi, Messi el mejor jugador del mundo, se quedaba horas después de la práctica pateando. Y miren que Messi en los últimos años hizo goles de tiro libre, le hizo un gol a Estados Unidos, que fue para mí uno de los mejores goles de tiro libre del mundo. Entonces, ahí es donde tiene... Liverpool. Ese mismo. Entonces, como 9, pero los goles como 9 no solamente van a ser de tiro libre, son muchos goles de campo. El 9 tiene que estar siempre ahí. Pero mejorar eso en la práctica. Sí, los goles de campo está bien, pero tipo, yo tipo estoy acostumbrado tipo en futsal a que me la den y yo voy corriendo y le pego, ¿entendés? Y tipo, pero en 11 no sé si se pega así. Es lo pero mismo. Yo nunca practiqué pegarlo así. Te cambia nomás el espacio, el campo un poco más grande, pero para mí es lo mismo que les decía antes, lo que es disciplina, enseñanza, es lo mismo. Es la confianza de saber que está en un campo grande o en un campo pequeño, pero la decisión la va a tomar el jugador. El jugador es el que toma esa decisión. Dale, gracias. De nada, querido. ¿Alguna otra? Yo escuchaste que estabas hablando de que vos jugabas de 9 y te gustaban unos tipos de wings o de extremos que siempre desbordasen y te tiraban los centros. Ahora los extremos suelen jugar más a pierna cambiada, como Neymar, tirándose para el medio, enganchando, pegándole, como Messi. Y mi pregunta es que si vos apoyás o te gusta más el estilo que se hacía antes de los wins, de llegar hasta el fondo y tirar centro. A mí sí, nada más que es muy difícil. A mí me ha pasado como técnico parar un equipo y quería hacer eso y los muchachos no sabían hacerlo. Porque ninguno sentía jugar como win, porque los técnicos que ellos habían tenido en esos momentos no lo hacían jugar como win. Entonces no tenían ni idea lo que era un win. Y es difícil tener eso, entonces tenés que... lo que preguntaba el profe, el sistema se basa siempre en los jugadores que tengamos. No podemos cambiar o tener un sistema cuando los muchachos no van a poder entender el sistema. Entonces el sistema puede agarrar un equipo una semana que ya tenés que estar viendo cómo lo va a parar, porque si tenés jugadores muy ofensivos, muy defensivos, tenés que pararlo a como tengan los jugadores. Pero es difícil jugar cuando ustedes, la misma categoría de ustedes, fútbol argentino, europeo, sudamericano, ya no juega así. Hoy día, por ejemplo, el partido de Atlético y del equipo alemán casi no jugaban con winners. Estaban todos los dos equipos jugando muy parecido, no sé si se dieron cuenta. Jugaban los dos casi todo en el medio del campo y todo el partido giró de esa forma. ¿Fue el partido? ¿Me escuché? Sí, Atlético quiere después remontar cuando ya iba perdiendo, ya era muy tarde casi. Igual Atlético no es un equipo que juegue mucho con la pelota, yo creo, por lo que veo yo.
En Para- cambio, el Leipzig sí. El Leipzig tuvo una idea de Desde que juego se fue que me gustó. Griezmann, el Atlético, no. ¿Qué? Griezmann para mí hacía mover al Atlético de una manera impresionante. Sí, ¿Quién? Atlético lo que tiene es un equipo como su técnico, de sacrificio, de ganas, no te entrega nada, ningún jugador entrega nada, pero lo que dice el último chico, Valentino, tiene razón. La parte técnica a veces queda un poquito para el costado, pero los resultados, y en los últimos 5 años, 10 años, el técnico ha hecho los mejores resultados, estar siempre con Barcelona y con Real Madrid ahí a la par. Y Cuando yo creo que nadie, es lo que funciona con el Liverpool, ¿no? Y Klopp, ya que es básicamente la intensidad del Atlético de Madrid, de Cholo Simeone, más el juego más de tiki-taka de un Guardiola. exacto. Pero hoy en día es lo que hablamos antes, no solamente todo el sacrificio, la disciplina, el trabajo, después está la parte futbolística, la técnica. La técnica es lo que gana partidos, muchachos. La técnica es la que en un segundo un jugador hace. Ayer el partido del París. París ya lo tenía perdido y en 3 minutos termina ganando. A ver, Mbappé, la llegada de Mbappé, el reemplazo, es lo que al PSG le da una vida extra, en cierto punto. Totalmente. Ya que era un jugador desequilibrante que te desborda en cualquier momento, te anticipa en los jugadores, se te mete entre líneas, más la combinación con lo que tiene, con Neymar. Pero él hizo lo que estamos hablando casi todo este tiempo, la antigua de un win hizo, y los 2 goles nacieron por ahí, y terminó ganando el partido en 3 minutos, 4 minutos. 2 goles iguales. Exacto. Pase filtrado en las espaldas del jugador, y centro atrás, al medio, y gol. Totalmente. Dani, querido, ¿cómo estamos con el tiempo? La oración. No, con el tiempo venimos bien, porque como volvemos a entrar te dan 40 minutos más, pero perfecto. Eso depende de los chicos y depende de vos, del tiempo, ¿me entendés? Me gustaría una pregunta más y estar bien enfocado, que me gustaría orar por la vida de los chicos. Ya bueno, hicimos un Zoom maravilloso, muchachos. Estoy súper contento de estar con ustedes. Sí. La verdad que sí, muy bueno, me gustó. Ahí, bueno, Valen quería cerrar con la última pregunta, entonces puso en el chat. La última pregunta que quería hacerte es, ¿cuál pensás vos que es ahora mismo el mejor técnico del mundo? El que tiene muy bien al equipo, el que tiene un buen sistema de juego, el que se sabe parar en la cancha. El que más me gusta actualmente, actualmente el que más me gusta es el técnico del Liverpool. Me gusta justamente porque es parte de toda esta charla que les he dado, es de eso. Él mira más en la parte humana, mira más el grupo, el equipo, no se enfoca en la superestrella. No soy ni a favor del sentido de los gastos, porque hay equipos que gastan 1.000 millones cada temporada, pero es fácil dirigir un equipo que cada año gasta 1.000 millones de dólares. En cambio, este técnico trata de creer en el jugador. Entonces, de los actuales, el que más me gusta es él. Me gusta más, no porque ganó la Champions, ganó todo lo que ganó el año, sino como él se ha manejado en los últimos años. Y le agrega mucho la parte espiritual también. Es un hombre que sé parte de su vida, es muy creyente en la parte de Dios, cree en un Dios y se lo transmite con los muchachos. Entonces, para mí el técnico del Liverpool. ¿Estamos listos? ¿Pregunta? ¿Alguna otra? Y estamos listos, muchachos. No. Bueno, yo te voy a hacer una, Walter. Dale, sí. Bueno, bueno, preguntá vos, Andrade, y yo cierro, dale. No, primero y después yo. Bueno, escúchame, por ejemplo, ¿ustedes cómo es un día en un entrenamiento de ustedes en las juveniles? ¿Cómo es? Por ejemplo, me refiero, ¿cómo programan, ¿no es cierto?, el día de entrenamiento. Acá la mayoría de los técnicos, que creo que como ustedes, la mayoría dirigen 3, 4 equipos.
porque cada equipo le da un pequeño porcentaje de lo que él va a ser el salario de ese entrenador. Entonces, por ejemplo, empezar a las 4 con los más chiquitos, 5:30 con otro grupo, 6:30, y algunos están hasta las 9 de la noche entrenando. Entonces tenés que preparar todo el día, dependiendo de qué grupo, y saber. Ustedes saben, como técnico, te tocó perder con uno, ya tenés que estar anotando por qué perdí con ese grupo y preparar la práctica en las cosas difíciles y en las cosas que crees que tenés que mejorar para ese grupo. Entonces cada grupo es diferente. No es lo mismo los chiquitos de 7, 8 que los muchachos de 16, 17 años. Entonces tenés que prepararlo, pero el schedule es más o menos todo parecido. Cuando es día normal, que no están en cuarentena, desde las 4 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche están entrenando. Ajá. Bárbaro. Andrade, La ¿me dejás que mayoría- le hago una cortita? ¿Le hago una más? Obviamente, sí. obviamente, sí. Sí, hasta donde quieras, total tenemos tiempo. Y, por ejemplo, el cuerpo técnico, ¿de cuántos son? La mayoría, todo equipo aquí que trabaja con inferiores o con clubes locales, tienen un asistente que viene a ser de manager, que se encarga de los papeles, y después el técnico. El técnico aquí es de los equipos, los regulares, no de los súper competitivos. Hace de todo. Hace de médico, de preparador físico, de entrenador. Entonces, el entrenador es 20, cubriendo 20 partes a la vez. Porque no es como allá, que por ahí ustedes vos tenés el profe, tenés 2 o 3 que te pueden ayudar. La mayoría de acá no tienen eso, salvo clubes organizados, pero son los menos en ese sentido. No, pero mirá, nosotros, por ejemplo, somos Gianluca y yo nada más. Sí, somos 2. Somos 2 nada más. Los felicito. Sí, todo lo que es liga son 2 también. Son Claro. todos 2. Algunas veces son 3. En AFA son más. En AFA ya son planteles de 6, 7 cuerpos técnicos. Claro. Perdón, cuerpo técnico de 6, 7 personas. Perdón. Claro. En No, Liga somos... aquí gran porcentaje, aquí también, pero los más competitivos, caso de las academias, que son lo que es AFA para ustedes, eso sí, tienen 2, 3, 4 asistentes, más el técnico de cabecera, pero esos son los menos. Tenés un porcentaje de los 10 millones que yo les digo, que 8 millones entrenan solo. Los técnicos eso entrenan solo a esos chicos o chicas, Claro. en ese caso. Gianluca, ¿qué pregunta, papita? No, yo no iba a preguntar. Andrade quería preguntar. Sí, acá. ¿Cómo es? Esto ya para terminar y usted termina de Me alegro, hablar. papá, me alegro que han preguntado, antes no solo contigo, sino con todos, porque eso es parte de la enseñanza. Nuestra escuela, yo he hablado con el profe, con Dani en la mañana, y ayer también, tenemos que ser formadores. Ser formador es muy diferente a ser entrenador. Nosotros lo formamos para la vida. El entrenador te entrena, a veces va a jugar, pum, chao, nos vimos, pum. El formador, ustedes nunca se van a olvidar del formador. Disculpa, querido, adelante. No, está perfecto. Pero bueno, es vos, ¿cómo se llama esto? ¿Qué jugadoras es la que más te gusta del fútbol femenino? Tengo a Chris Press. Chris Press, que chequéenla después en internet. Esa chica, a mí la conocí, la entrené de chiquita, entonces me demostró tener cualidades técnicas, mentales, y para mí está en ese grupito de las 4 o 5 mejoras. Pero a mí me gusta Chris Press. Y después, ¿qué valoras más vos? ¿Sacrificio o talento? Qué linda pregunta, papá. ¿Sabes qué? Yo lo pongo a los dos a la par. A los dos a la par. Porque me cansé de ver, como ustedes van a ver, jugadores con un talento maravilloso, pero no pudieron llegar nunca a jugar en un equipo competitivo o de primera división, porque no tenían el sacrificio. En cambio, me cansé de ver jugadores con sacrificio. La semana pasada les contaba a los profes con los chiquitos, Cuchufo. No sé si ustedes escucharon hablar de Cuchufo, que jugó en Vélez Sarsfield. ¿En la selección también? Se jugó en la selección y fue campeón del mundo en el 86.
Cuando yo estoy en Vélez, entrenábamos siempre juntos, estábamos juntos cuando los profes nos mandaban a hacer los tópicos, las prácticas ahí, él estaba siempre, y un muchacho con un sacrificio tremendo. Creo personalmente que no tenía un gran talento, pero fue campeón del mundo en el Mundial 86 y con Maradona y con todo ese grupo. Entonces creo que el sacrificio y el talento están a la par, no pueden ir separados. Y lamentablemente muchos jugadores con un talento sobresaliente quedaron en el camino y siguen quedando en el camino por eso, por no tener el sacrificio. ¿Alguna otra? De nada. Acaba de surgir una pregunta. Sí, sí. Que es respecto a ¿por qué pensás que la Argentina no gana mundial? O sea, desde el 86 que no gana mundial. Siempre o perdió la final o quedó cuarto. Sabes que esto lo digo como argentino para que no piensen porque vivo en otro país, lo voy a decir. Yo creo que se nos olvidó un poquito, estoy hablando de los cuerpos técnicos y las selecciones, un poquito la humildad y creer que éramos los mejores o que somos los mejores del mundo cuando toda la charla anterior, cuando el fútbol mundial ha crecido. Entonces, habría que tomarse un poquito más de humildad, los cuerpos técnicos, los jugadores, los técnicos, y tratar de ganarlos por amor al fútbol, por amor al país, y dejar de creer que hoy en día se gana simplemente con la camiseta. Ya con la camiseta nadie gana. Entonces creo que ese ha sido el error. Ha sido un error de creer que a donde llegamos, y hablamos como argentinos en ese sentido, todos iban a ser fácil para nosotros. Ya no existe eso. Y bueno, otros países que habían caído mucho, Brasil ha ganado 2 o 3 mundiales cuando también habían pasado muchos años, pero han mejorado. Pero nosotros ese es el punto. Creo que saquémonos un poquito el orgullo y la humildad, sobre todo la humildad. Creo que retornando a nuestras viejas familias, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y que regrese la humildad, podremos ganar otra Copa del Mundo sobre todo. ¿Alguna otra, muchachos? Parece que ya estamos. Si me permiten, Dani, muchachos, yo me gusta hacer una oración. Siempre oro por todos los equipos. ¿Quieren que alguno tiene alguna petición en especial, algo por su papá, por su mamá, o oro nomás por ustedes? Si alguno tiene, me pueden decir ahora y yo oro también por ustedes. Y por mis abuelos. Perfecto. Que podamos salir de esta enfermedad terrible. Bien. ¿Alguien más? Ok, voy a orar. Ok, bueno. Le voy a pedir que cierren sus ojitos y oramos. También Señor, por mi papá. Por tu papi, ok. Señor Jesús, oro por los abuelos, por todos los abuelos, papá. Por todos los papás, por todas las mamás, por todos los hermanos, hermanas, por toda la familia argentina, por toda la familia de los chicos de San Lorenzo. Que tú los guardes, que los bendigas. Por toda esta enfermedad, este virus, Señor, que ya no esté haciendo tanto daño a tanta gente, que tú tomes control. Gracias por toda esta charla, Señor. Bendíceles, guárdales, cuídales, Señor, que crezcan en tu camino, en tu verdad, en tu justicia. Gracias por los profes, Señor. Guárdales sus casas, sus familias. Y gracias por esta linda charla que hemos tenido. Bendíceles cada día. En tu nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, chicos, un placerazo. Dani, querido. Un honor. Gianluca, un placerazo también. Bueno, muchas gracias, Walter. Chicos, yo los dejo, si quieren seguir con el Zoom, sigan. Yo los dejo, ustedes ordenen, ¿ok? Les mando un abrazo virtual, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, ¿sí? Y bueno, nada.